Ya puse a grabar, así que no se preocupen. Vamos a ver hoy entonces uno de los tipos sociales que encabezan, digamos, las sociedades personalistas o sociedades de interés dentro de lo que es el criterio clasificatorio que abordamos. Sin embargo, también dijimos que este tipo de clasificación o de este tipo de, sí, de distinción entre sociedades de personas y sociedades capitalistas, que fue la primer división o gran criterio clasificatorio de las sociedades, proveniente de la doctrina tradicional francesa que dividía las sociedades entre sociedades de personas y sociedades de capital, es una licencia lingüística, si se nos permite decir, porque no hay sociedades de personas sin capital y no hay sociedades de capital sin personas. Es decir, tanto la sociedad colectiva dentro o las que encabezan las sociedades personalistas o la sociedad anónima como encabezadora o referente de las sociedades capitalistas, requieren sí o sí, por un lado, las personalistas van a requerir un patrimonio y un capital, ¿sí? Porque sí son sujetos que necesitan sí o sí tener un patrimonio, un capital como atributo de la personalidad, ¿sí? Lo mismo las personas jurídicas privadas clasificadas dentro de las sociedades capitalistas van a requerir, al ser sujetos o entes ideales, que estén integradas por algunos sujetos, ya sean otras personas humanas u otras personas jurídicas. A veces esas otras personas jurídicas también van a estar integradas sí o sí a alguna persona humana va a tener que existir dentro de la sociedad. Por eso termina siendo una licencia, decimos, lingüística, esta situación de decir sociedades de personas y sociedades de capital, porque en ambos elementos son necesarios. Sin embargo, esta clasificación en sociedades de personas o de capital, las habíamos establecido así, esta clasificación, en función de cuál es el elemento más importante. Si bien son dos elementos que en ambos grupos de sociedades tienen necesidad para existir, son elementos necesarios para la existencia del sujeto, ¿sí? Porque recuerden el artículo 1 que dice, habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada se obliguen a realizar aportes, esos aportes que van a formar ese conjunto de aportes del capital social y que va a coincidir ese capital inicial con ese patrimonio inicial de la sociedad que va a ser aplicado a la realización de una actividad económica a los efectos de obtener ganancias. ¿Sí? No sé qué me están diciendo por el chat. Sí, sí, ya se está grabando. Entonces, siendo esto, vamos a pasar a establecer básicamente cuáles son, ¿no?, los elementos característicos de esta sociedad. ¿Por qué decimos los elementos tipificantes? Porque los elementos no tipificantes ya los vimos a lo largo de la cursada hasta hoy, o sea, son aplicables a la sociedad colectiva todos los elementos del artículo 1 necesarios para la existencia de la sociedad. Son aplicables el artículo 2, es decir, que esta sociedad va a mantener la personalidad siempre dentro de los alcances fijados en la ley y siempre teniendo en cuenta el objeto y los fines para los cuales la ley le otorgó esa personalidad jurídica. Es aplicable la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica o la inoponibilidad de la persona jurídica que vimos la última clase, regulada en el artículo 2, artículo 54, artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es aplicable el régimen de aportes en lo que es específicamente ahora
lo vamos a dar en detalle, de acuerdo a la responsabilidad que asumen los socios, el tipo de aporte que pueden realizar. Entonces, ¿cuándo comienzan ese cúmulo de derechos y obligaciones, todo lo aplicable también al régimen del Estado de socios a partir del artículo 36 de la ley? También ya hemos visto en términos de capacidad quiénes podían integrar este tipo de sociedades y quiénes no, los vimos en las limitaciones a la capacidad, pero bueno, vamos a hacer alguna referencia específica para recordar estos conceptos. La sociedad colectiva, dijimos, es la sociedad por autonomacia que representa el grupo de la categoría de sociedades personalistas, sociedades de personas o sociedades de interés. Les decimos sociedades de personas porque un rasgo tipificante es que las obligaciones que asumen los socios y la presencia de los socios es muy trascendente, y el término de affectio societatis inclusive como elemento integrante que forma parte implícito de toda sociedad, surge básicamente con el origen de estas sociedades colectivas, donde se caracterizan por una organización básica y simple, por un número limitado de socios o reducido de socios, donde tienen mucha confianza entre sí, en virtud también de la responsabilidad que asumen. De ahí a que en esta sociedad sus socios, como rasgo tipificante, tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Eso está establecido en el artículo 125, que es donde comienza la regulación o el régimen regulatorio de la sociedad colectiva, sin perjuicio de los que les acabo de decir. ¿Por qué les acabo de decir esto? Porque en realidad se aplican todo lo que vimos hasta ahora. Por ejemplo, las formas de constitución, la necesidad de inscripción registral a los efectos de cobrar regularidad de la sociedad, a los efectos de la oponibilidad frente a terceros de las normativas referentes al tipo social elegido, que recién cobrarán vigencia con la inscripción registral. Se aplicarán también todas las normativas referidas a la sociedad en formación, es decir, desde el acuerdo de voluntades, porque en las sociedades colectivas, como rasgo tipificante, tenemos esta responsabilidad, pero también tienen que ser como mínimo 2 socios y tiene un número ilimitado de socios, no tiene un número máximo de socios, pueden ser 2 hasta un número infinito, la ley no establece un número máximo de socios, pero en ese caso, desde ese acuerdo de voluntades que se puede instrumentar por instrumento público o por instrumento privado con certificación de firmas, hasta lograr la inscripción registral en el organismo de contralor societario, llámese Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o Inspección General de Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a estar en una etapa conocida como sociedad en formación, que ustedes la van a recordar que está normativizada en los artículos 183, 184 de la Ley General de Sociedades. Entonces, este rasgo de la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria es un requisito y es un rasgo tipificante, ¿sí? Por eso el artículo 125 establece que cualquier disposición en contrario sobre este tipo de responsabilidad no va a ser oponible a terceros. ¿Por qué? Porque justamente la seguridad jurídica y el requisito y los elementos estos tipificantes son de carácter de orden público, no pueden ser modificados por las partes. ¿Por qué? Porque el tercero, al contratar con una sociedad colectiva, ya sabe que la responsabilidad que tienen los socios en esa
en ese tipo social, en ese tipo societario, va a ser ilimitada, solidaria y subsidiaria. Por lo tanto, para los terceros, una cláusula que contenga este rasgo, que se aparte de lo establecido en el artículo 125, no va a ser oponible. ¿Qué pasaría si entonces se inscribe un instrumento en el cual se ha especificado en una cláusula que la responsabilidad de los socios será mancomunada, por ejemplo, ¿sí? En ese caso no coincide con los requisitos tipificantes. Entonces, en realidad, el organismo de contralor debería rechazar generalmente rechazar esa inscripción. Sin embargo, la inscripción no purga los defectos, o los vicios, ¿sí? La inscripción registral en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas tiene efectos de publicidad y de oponibilidad, ¿sí? No es convalidante, la registración no convalida los defectos o vicios que puede tener el contrato que voy a inscribir. Por lo tanto, puede inscribirse un contrato inclusive donde exista una nulidad y esa inscripción no va a subsanar ni convalidar esa nulidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Generalmente, si se consignara una sociedad colectiva con responsabilidad limitada, sería una sociedad atípica en este caso. Por lo tanto, la aplicación sería ¿de qué normativa? Quiero escucharlos a todos juntos decirlo. De la sección cuarta. Díganlo por micrófono, mejor que por el chat. Sociedades simples, muy bien, sociedades de la sección cuarta. Exactamente. Ahora yo les pregunto, esas circunstancias establecidas en el contrato, ¿son oponibles entre las partes? ¿Podrían esos socios hacer valer esa circunstancia entre ellos mismos? Pregunta interesante. ¿Qué me dirían? Los escucho, porque es interesante que ustedes puedan justamente relacionar todos los temas. A ver qué nos dicen por aquí. Me gustaría que participen porque estamos próximos al parcial y las preguntas van a ser con contenido de pensar, ¿eh? ¿Puede repetir, profe? Les decía que en un contrato se consigna, por ejemplo, que uno de los socios o que los socios van a asumir responsabilidad mancomunada, pero adoptan el tipo de la sociedad colectiva. Supongamos que lo van a inscribir, el organismo de contralor societario lo inscribe, ¿sí? No advierte esa circunstancia, esa incongruencia en cuanto a el elemento tipificante, y les decía que la inscripción registral en el registro público, vale decir en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, no convalida los defectos o los vicios que puede tener el documento que inscribe. En este caso, se dio nacimiento a una sociedad colectiva. ¿Qué pasa con esa cláusula? Es lógico que frente a terceros no es oponible, pero entre las partes, ¿sería vigente? Sí, les estoy diciendo que es raro que no se advierta en el organismo de contralor, ¿sí?, esta circunstancia, pero también les estoy diciendo, cosa que es importante que lo sepan, que la inscripción
no purga los defectos o los vicios. Inclusive yo puedo inscribir una sociedad colectiva unipersonal y no se dieron cuenta. No por eso, no por el hecho de inscribirse va a ser sociedad colectiva unipersonal, porque los defectos o los vicios del acto a inscribir no son purgados ni subsanados por la inscripción registral. La inscripción registral es los efectos de publicidad y oponibilidad. Pero ¿qué pasa? Yo inscribo ese contrato. ¿Cómo lo inscribí? ¿A qué di nacimiento? A una sociedad colectiva. No, una de las excepciones del artículo 24 sería al revés. Sería en el caso de que yo consigno y elijo conformar y llevo a inscribir una sociedad colectiva, ¿sí? O no la llevo a inscribir nunca la sociedad colectiva, entonces me queda regulada dentro de la sección cuarta. Sí, yo saco el número de quit, empiezo a trabajar porque ya soy sujeto de derecho, pero todavía no la llevo a inscribir nunca. Podría entonces ahí, dentro de si yo en el contrato elegí sociedad colectiva. Sociedad colectiva, requisito tipificante para los terceros es que la responsabilidad es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces, ¿podría oponerle a los terceros que yo consigné una responsabilidad mancomunada? No. Ahora, si yo elegí una responsabilidad mayor, por el hecho de quedar regulada en la sección cuarta, no me puede beneficiar, ¿sí? No me puede beneficiar a mí, ¿sí? Porque eso perjudicaría a los terceros, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Este requisito tipificante, por eso dice que el pacto en contrario no es oponible a terceros, y a contrario censu lo que tienen que leer en el artículo, por eso le digo que ustedes van a tener la ley, van a poder consultar la ley en el parcial, pero tienen que saber leer. Dice que el pacto en contrario no es oponible a terceros. ¿Qué quiere decir? Que por lo tanto sí será oponible entre las partes. Obviamente, el tercero que le va a reclamar, por más que en el contrato diga que Eliana va a tener responsabilidad mancomunada, o que todos vamos a tener responsabilidad mancomunada, el tercero igual va a accionar contra la sociedad y contra todos los socios, en forma solidaria, ¿sí? Porque además, la solidaridad, que implica que cada uno de los socios responde por el total del crédito adeudado por el pasivo social, ¿sí? Sin importar la participación o el grado de participación, es decir, el aporte que haya efectuado, no responden todos por partes iguales. Puede responder uno por todo el crédito, después va a tener el derecho de repetición. En este caso es lo mismo. Si yo consigné y pactamos, las cláusulas entre las partes son oponibles, ¿sí? No son oponibles en este caso la transgresión a este rasgo a terceros, pero entre las partes va a ser válido perfectamente. Nosotros pactamos que Eliana va a tener responsabilidad mancomunada. Ahora, ¿qué pasa? El tercero me va a reclamar a mí, yo voy a tener que responder, además de forma solidaria, en forma ilimitada, obviamente con el beneficio de exclusión, ¿sí? Con el beneficio de exclusión le voy a decir al proveedor, al acreedor, momentito, primero cóbrese con los bienes de la sociedad y después recién me va a poder venir a exigir la parte del crédito que no pudo cobrar con el patrimonio de la sociedad, me lo va a venir a reclamar a mí con mi patrimonio personal. Y yo le voy a decir, no, pero señor, acá tengo un contrato inscripto donde se publicita que yo, en esta cláusula, asumo responsabilidad limitada, mancomunada, así que yo no voy a responder por todo su crédito, voy a responder por la partecita que me corresponde. Después pídale el resto. No, al tercero no, eso no va a ser válido. Es como si esa cláusula no estuviera consignada, es inoponible.
es inoponible. Es lo mismo que cuando hablábamos de la inoponibilidad de la persona jurídica. Para ese caso, a esa persona, esa cláusula no se puede oponer. Ahora, frente a los socios, yo después voy a decir, chicos, nosotros habíamos pactado que yo respondía de manera mancomunada. Así que a mí me corresponde esto. Ustedes páguenme a mí, después voy a tener la acción de repetición contra los otros por lo que corresponde. Te lo digo esto porque en general esta circunstancia no queda clara. No es común que suceda, ¿sí? No es común que suceda porque el organismo de contralor lleva un exhaustivo control, ¿sí? Societario, y cuando los inscribe tiene esta situación, es de gran trascendencia, sería muy burdo. Pero yo es para que afilen la lectura de los artículos de la ley, porque cada palabra dice un montón de cosas, ¿sí? Entonces la respuesta la van a tener, pero porque la tienen que interpretar, ¿sí? Entonces, característica fundamental es el rasgo más tipificante de la sociedad colectiva, la responsabilidad. Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, que ya sabemos lo que es, pero por las dudas lo vamos a repetir. La responsabilidad es subsidiaria porque los socios tienen el beneficio de excusión. ¿Por qué el beneficio de excusión? ¿Qué quiere decir? Que está bien, el pasivo social, es decir, aquel acreedor de la sociedad, aquel que tiene un crédito en contra de la sociedad, ¿sí? En contra de la sociedad y al ser persona jurídica diferenciada de sus socios, tiene la posibilidad de, si no llegare a cubrir su crédito con el patrimonio de la sociedad, poder seguir cobrando su crédito del patrimonio de los socios, ¿sí? Del patrimonio de los socios, pero de manera subsidiaria, es decir, primero tiene que ir contra el patrimonio de la sociedad, porque los socios le van a poder oponer el beneficio de exclusión. ¿Cuál es el beneficio de exclusión? Justamente este que les estoy comentando. Les va a decir el socio, momentito, primero vaya contra los bienes de la sociedad. Si no llega a cubrir su crédito con los bienes de la sociedad, ahí sí puede atacar mi propio patrimonio. Y además respondo, una vez que el patrimonio de la sociedad no alcanzare para cubrir ese crédito, respondo con todo mi patrimonio en forma ilimitada, es decir, todos mis bienes van a estar como prenda común de esos acreedores de la sociedad, si es que la sociedad no tiene fondos suficientes para responder a esas deudas. Y además la responsabilidad es solidaria, y acá es donde muchos hacen agua en este concepto. La solidaridad se establece en beneficio del propio acreedor, es decir, quiere decir que todos los socios tienen que responder por el todo del crédito, es decir, que no se va a particionar el crédito en los porcentajes conforme a cómo el socio aportó en la sociedad. Si nosotros tenemos una sociedad de 4 socios, ¿sí? Donde o 5 socios, donde cada uno tiene el 20%, ¿sí? Del capital, no voy a cobrar mi crédito yo en el 20% de uno, con el 20% del otro, en el 20% del otro, el 20% del otro, el 20%. No me van a responder por el 20% nada más de lo que resta de la deuda a cubrir, sino que yo le puedo exigir el 100% a cualquiera de ellos o a todos ellos, a elección del acreedor, ¿sí? No es a elección de los propios socios, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Si yo le reclamo, por ejemplo, eran 5 socios, donde cada uno aportó 20.000 pesos, la sociedad tiene un capital de 100.000, ¿sí? La deuda es por 200.000, ¿sí? Entonces me quedan 100.000 y yo se los reclamo. Primero demando a la sociedad y después, si yo demandara a uno de los socios me van a decir, momentito, beneficio de exclusión. Entonces, vaya contra la sociedad. Voy contra la sociedad, me cobro los primeros 100.000 y me quedan 100.000. Por virtud de la responsabilidad solidaria, yo esos 100.000 se los puedo pedir a cualquiera de esos 5. ¿Sí? Entonces, cubriendo yo, por ejemplo, que era una de las socias de la sociedad colectiva, cubriendo yo los 100.000, listo.
Yo no puedo decirle, no, yo tengo un 20% de participación, así que sencillamente yo te voy a pagar 20.000, que es el porcentaje que a mí me corresponde. Eso sería responsabilidad mancomunada. Acá la sociedad colectiva tiene una responsabilidad solidaria. Yo, Eliana, por más que tenga una participación del 20%, al igual que todo el resto de mis consocios, voy a tener que cubrir por el total. Después que le pague, voy a tener la acción de repetición contra mis propios consocios. Es decir, de esos 100.000 que aboné, le voy a tener que pedir 20.000 al socio B, 20.000 al socio C, 20.000 al socio D, 20.000 al socio E. ¿Sí? Y los 20.000 que yo puse, bueno, era lo que me correspondía. ¿Quedó claro alguna duda con esto? Bien. Otra circunstancia característica. Otra circunstancia, a ver qué preguntan por aquí. Otra circunstancia por aquí sería, la cláusula sería inoponible. La cláusula sería inoponible, es decir, como que no va a existir, porque la cláusula no es oponible frente a terceros. Acuérdense que el tema de la nulidad y de la inoponibilidad habla respecto de la eficacia de los actos, pero una cosa es la nulidad en cuanto a que se sanciona por un vicio o defecto en el momento constitutivo del acto, y cuyo efecto es, si en el caso hubiera un vicio en el nacimiento de la sociedad, es decir, en el acto constitutivo, me conllevaría la disolución y liquidación. Y si no, si fuera, por ejemplo, en una decisión asamblearia, en una decisión de reunión de socios que decidió la transformación es la nulidad, se considera que esa transformación, por ejemplo, no es procedente y no ha sucedido, ¿sí? Por efecto de la nulidad, que es una invalidez, le priva de los efectos al acto, pero para todos. La nulidad priva de los efectos al acto para todos, no solo para alguien en particular, para un caso en particular. La inoponibilidad implica la pérdida de eficacia del acto para un caso puntual, ¿sí? Para determinados supuestos, ¿sí? Por eso le digo que acá es diferente nulidad e inoponibilidad, eso ténganlo muy en cuenta, que es muy importante. Les decía, característica fundamental, tipificante, es la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Otra circunstancia que en su momento era típica, y ahora dejó de serlo con el avance y las modificaciones que fueron incorporadas a la Ley General de Sociedades, era la existencia de una razón social. Es decir, recuerden que cuando nosotros vimos que la sociedad es una persona jurídica, es un sujeto de derecho, es un centro de imputación jurídica, adquiere derechos, contrae obligaciones, con independencia de los miembros que la componen, ¿sí? Con independencia de los miembros que la componen. Al ser persona, goza de todos los atributos de la personalidad, siendo uno de los fundamentales el que la identifica, ¿sí? El que la identifica en el mundo, en el mercado, en el mundo, en la sociedad entera, ¿sí? Que es el nombre, que es la forma de identificación. Y el nombre social, dijimos que podía adoptar la forma de una razón social o una denominación social. En la época de la regulación del Código de Comercio, ¿sí? Cuando se hacía referencia a las sociedades colectivas, una nota característica de ellas era que tenían razón social, es decir, estas sociedades no podían tener denominación social, porque razón social estaba pura y exclusivamente ligada al nombre social que tenían las sociedades cuyos socios asumían responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Por eso, la razón social, es decir, el nombre de estas sociedades,
antes, en la época de la regulación del Código de Comercio, tenían que sí o sí estar, en el nombre tenían que incorporar, perdón que me trabé, la razón social, tenían que incorporar algún nombre de alguno de los socios, de todos los socios, de algunos de los socios, más el término y compañía, o uno de los socios y el término y compañía. Siendo además trascendente que las personas o los sujetos que se consignaban en el nombre tengan que ser socios y que esos socios tengan que estar permaneciendo dentro del staff de socios de la sociedad, teniendo la obligación de modificar el nombre, es decir, la razón social, si por alguna circunstancia quien figurara en el nombre de la sociedad dejare de pertenecer a la misma. ¿Cómo deja de pertenecer? Por ejemplo, si ha transferido su participación o si ha fallecido, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso. ¿Sí? Entonces, en un principio les decía que era rasgo tipificante que el nombre de las sociedades colectivas iba a estar incorporado mediante una razón social. Hoy por hoy, se puede en las sociedades colectivas consignar un nombre social bajo una denominación social, es decir, bajo una denominación social ya sea subjetiva, es decir, con el nombre de algún sujeto, de alguna persona, u objetiva, es decir, con un nombre de fantasía. Obviamente siempre le vamos a tener que adicionar el tipo, ¿sí? Es decir, o la abreviatura, o las siglas, S.C, SOCOL, que sería la abreviatura, o sociedad colectiva, que sería el nombre completo del tipo social. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy van a ver en alguna bibliografía, por eso les digo, que requisito típico de la sociedad colectiva, responsabilidad ilimitada, solidaria, subsidiaria. ¿La razón social es algo típico? No, pero van a ver que la mayoría de las sociedades colectivas, porque hoy por hoy es una sociedad que devino medio en desuso por el tema justamente de la responsabilidad tan agravada que tiene, se ha dejado de utilizar mucho en la práctica. Es por ello que la razón social, o vamos a ver sociedades colectivas, siempre con nombres de personas. Juan Pérez y compañía, sociedad colectiva, ¿sí? Generalmente eran empresas familiares, ¿sí? Empresas familiares. No sé qué me han consultado por acá por el chat. Bueno, acá la pregunta en cuanto a la denominación. Siempre hablamos de razón social cuando los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y siempre va a ser denominación social cuando los socios en realidad tienen responsabilidad limitada. Por eso, en definitiva, antes les decía en la antigua regulación societaria, era razón social para las sociedades personalistas y denominación social para SRL y sociedades capitalistas. ¿Me siguen? Pero hoy por hoy esto avanzó y las sociedades personalistas también pueden tener el nombre social bajo una denominación social. Por eso hoy por hoy se emparentan y ya esta distinción ha perdido, como llueve, ha perdido interés práctico, ¿sí? Sí o sí, entonces lo relevante hoy por hoy se exige que se consigne el tipo social, ¿sí? Se consigne el tipo social. Bien, otra circunstancia característica de esta sociedad y de todas las sociedades personalistas es que el capital social, conformado por el conjunto de aportes, se va a dividir en partes de interés, ¿sí? En partes de interés. ¿Sí? Estas partes de interés
que son los porcentajes de participación, generalmente son intransferibles, es decir, o para su transferencia se requiere la unanimidad, al igual que la modificación o toda decisión que implique una modificación contractual. Es decir, al tener como elemento trascendente la persona de los socios, queremos que permanezcan esos socios y esos socios son importantes para la vida de la sociedad. Inclusive se les impone, en virtud de este rasgo característico de la trascendencia personal y de las obligaciones intuito personales que asumen cada uno de los socios, es la prohibición de realizar actividad en competencia con la sociedad. Es decir, asumen un compromiso y la affectio societatis es inclusive muchísimo mayor que en las sociedades donde el capital es lo más trascendente que la persona de los socios. Se prohíbe la realización de la actividad en competencia, e inclusive la realización de actividad en competencia se puede considerar un grave incumplimiento de las obligaciones que puede dar como consecuencia la exclusión de ese socio. Es decir, la exclusión de ese socio, la aplicación del artículo 91 de la Ley General de Sociedades. Bien, entonces, estos serían más o menos los rasgos característicos, ¿sí? Y tipificantes de la sociedad colectiva. A ver, pasemos. Asimismo, necesitamos, para los efectos de su oponibilidad, en virtud del artículo 4, primero que el contrato donde se seleccione este tipo social para regular la actividad económica, que se constituya por instrumento público, es decir, escritura pública, o por instrumento privado con certificación de firmas. Es decir, puede adoptar las formas de acuerdo a los modelitos que vimos, instrumento privado con certificación de firmas, o instrumento público como escritura pública, como lo vimos en el caso de sociedad anónima. En el caso de sociedad anónima es un elemento tipificante, se tiene que realizar por escritura pública, ¿sí? Bien. En este caso dijimos, se tiene que realizar por escrito, ¿sí? Tienen que inscribirse, además, para adoptar oponibilidad y regularidad la sociedad. La sociedad colectiva es una sociedad regular, que quiere decir que con la inscripción goza de regularidad, es decir, de oponibilidad de sus cláusulas, y cobran virtualidad o vigencia los rasgos típicos del tipo social elegido. En este caso, la responsabilidad, en este caso, la denominación, etcétera, etcétera. Les digo que hoy por hoy, con el Código Civil y Comercial de la Nación y el surgimiento de las sociedades simples, realmente la realización de sociedades colectivas puede llegar a generar un total abandono en la práctica, el incentivo de querer llegar a constituir sociedades de este tipo. Pero bueno, antes de seguir avanzando, les quiero especificar, o les quiero otorgar, y si quieren lo pueden copiar en este momento, un concepto que podríamos dar de sociedad colectiva, ¿sí? Que es tomado de el tratado, ¿sí? Tratado de Sociedades Comerciales de Verón, ¿sí? De Alberto Víctor Verón, que se los voy a
leer, así que si quieren tomar nota de lo siguiente. Sociedad colectiva es aquella en la cual dos o más personas, es decir, acuérdense que tenemos siempre un mínimo de dos, porque es rasgo tipificante, solo se puede constituir por un contrato, no puede haber un acto unilateral, no puede haber una sociedad colectiva unipersonal. Si existiera o si hiciéramos una sociedad colectiva unipersonal, quedaríamos regulados dentro de la sección cuarta, ¿sí? Ahora, la responsabilidad sería solidaria, ¿sí? No mancomunada. Bueno, igual es un solo socio, ¿sí? Eso, acuérdense, excepción artículo 24. Sociedad colectiva es aquella en la cual dos o más personas, contrayendo responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las operaciones sociales y apoyándose en el elemento intuito personae, es decir, propio obligaciones personalísimas, como sustento de su calidad personalista y de trabajo, es decir, escaso número de socios, partes de interés no cesibles sin el consentimiento de todos los demás socios, cualidades personales y patrimoniales de estos y ejercicio de la administración por todos ellos, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Es decir, acá más o menos reacomodamos la definición del artículo 1 conforme a los requisitos tipificantes de esta sociedad, ¿sí? Entonces, es una sociedad tipificada que tiene que tener como objeto social la realización de alguna actividad económica. Hay actividades que una sociedad colectiva no puede realizar en virtud de que leyes especiales establecen que solamente podrán realizar ciertas actividades los tipos sociales que esas leyes especiales mandan. Por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, establece que los bancos o las entidades financieras solamente van a poder adoptar la forma o el tipo dentro de lo que es la Ley General de Sociedades de sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, un banco solamente va a poder ser sociedades anónimas. Obviamente también hay otras leyes especiales que otorgan la posibilidad de realizar actividad financiera a otros sujetos o personas jurídicas como las cooperativas. Las cooperativas también van a poder realizar actividad bancaria o financiera. Eso está todo regulado en la ley 20.337. Otro ejemplo para decirles es que la sociedad colectiva no va a poder tener por objeto la realización de operaciones de seguros, la actividad asegurativa, la realización de contratos de seguros, prestaciones de seguros, ya sea de daños patrimoniales o seguros de personas, solamente está dentro de lo que es el marco de la Ley General de Sociedades, también solamente a sociedades anónimas. Pero también otros sujetos o personas jurídicas privadas pueden asumir el rol de realizar actividad asegurativa. Por ejemplo, las mutuales, reguladas en la ley 20.321, o las cooperativas, como les decía, en la ley 20.337. Asimismo, la ley 17.418, que es la ley que regula el seguro, no establece cuáles son los sujetos que pueden realizar la actividad de seguros, pero sí lo regula la ley 20.091, que me dice esto que les acabo de decir en su artículo 2, establece que solamente podrán ser aseguradoras las sociedades anónimas, las mutuales, las cooperativas o las sucursales de algunos de estos tipos societarios. Entonces, si una sociedad colectiva, a ver, viene la pregunta, si una sociedad colectiva adoptara como objeto social la realización pura y exclusivamente de realizar actividad bancaria, ¿cuál sería la consecuencia? Escucho. Ay, perdón.
A ver. Nulidad sería nula de nulidad absoluta por objeto prohibido, artículo 20 de la Ley General de Sociedades. Muy bien, los aplaudo. Entonces, está bien, se dice que no se inscribiría. En realidad, hay una nulidad, esa nulidad es absoluta, por lo tanto, hasta puede ser declarada de oficio por el organismo del Contralor. ¿Y qué implica la nulidad? ¿Qué pasa? Pues nosotros realizamos aportes para aplicarlos a la realización de una actividad bancaria. Al revés, Agostina, acordate que siempre disolución va antes de liquidación. La disolución es una causal que nos hace entrar en estado de liquidación. O sea, tenemos que realizar el activo, cancelamos el pasivo, ¿y qué pasa? Y luego tenemos esta nulidad. ¿Qué pasa si hay remanente en este caso? ¿No se va a los Bien, socios? este es el único caso en el cual, perfecto, se distribuye entre los socios. Aplausos. Distinto sería el caso del artículo 18 y 19 cuando habla de objeto ilícito o de objeto lícito con actividad ilícita. Muy bien, están más o menos encaminados, me gusta. Bien, perfecto. Entonces, el artículo 126, ya estamos con el tema de la instrumentación, vemos que se aplica también la sociedad en formación, etcétera. ¿Sí? Acuérdense, 183, 184, logramos la inscripción, logramos entonces, ¿qué cosa? La oponibilidad y la vigencia de los efectos del tipo. Frente a los terceros, todo lo que yo ponga en contraposición a los caracteres principales del tipo social elegido no van a ser oponibles, ¿ok? Bien. ¿Qué nos dice el artículo 126? El artículo 126 habla justamente del nombre social en las sociedades colectivas. Este nombre social que dice directamente denominación social. Ustedes fíjense que ya comienza aludiendo a la denominación social, que sí o sí se integra con la palabra sociedad colectiva o su abreviatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la denominación social, que puede ser objetiva o subjetiva, ¿sí? Puede adoptar el nombre de alguna de las personas o un nombre de fantasía, pero como para poder determinar justamente el carácter de la responsabilidad, supongamos que elijamos una sociedad que se llame X, no sabemos entonces los socios cómo responderían si no le adicionáramos sí o sí el tipo social. El tipo social es fundamental y es condición para obligar a la sociedad y para desligar al administrador o a quien efectúe ese acto de responsabilidad personal, ¿sí? Porque ese olvido me puede llegar a hacer incurrir en responsabilidad, en una acción de responsabilidad, si soy socio me puede llevar a la exclusión y me van a condenar a abonar los daños y perjuicios realizados. Se me aplica el artículo 54, el 91, el 274, el 50, se me aplica todo. ¿Sí? Bien. Les decía que entonces puede hoy por hoy actuar bajo una denominación social o razón social. Pero si actúa bajo una razón social, esto es lo importante que quiero que tengan en cuenta, y esa razón social sí o sí tiene que llevar el nombre de todos, alguno o algunos de los socios, ¿sí? Sí o sí, no puedo consignar el nombre de un tercero, ¿sí? Si actúo bajo una razón social, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si llegara, le digo, si llegara a modificarse, sigue diciendo,
acá hay un ejemplo, al caso de si figuran todos los socios en la sociedad, Carlos Rodríguez y José Pérez, sociedad colectiva, o bien Carlos Rodríguez y José Pérez, sociedad colectiva. Esta es la sigla, ¿sí? Y acá tenemos cuando no figuran todos los socios, se tiene que adicionar la palabra y compañía, ¿sí? O su abreviatura. ¿Qué sigue diciendo el artículo 126 en la segunda parte? Cuando se modifique la razón social, se tiene que aclarar esta circunstancia. ¿Por qué? Porque si nosotros éramos Eliana Gotelli y Juan Rodríguez, sociedad colectiva, y yo, por ejemplo, transfiero mi participación, dejé de pertenecer. Entonces, para con los terceros, que está el nombre social, en la razón social, están consignados los nombres, ya saben que está como mi patrimonio como garantía también de protección, y no solo el patrimonio de la sociedad. Entonces, habría una posibilidad de llegar a generar una confundibilidad o una falsa expectativa en los terceros. Entonces, ¿qué consecuencias trae para eso si yo sigo utilizando? ¿Me convertiría en qué cosa? Si yo que transferí la participación y sigo figurando como socio, ¿en qué me convertiría? ¿En qué figura me convertiría? Socio aparente, excelente. Quedaría siendo socio aparente. Por lo tanto, para los terceros, ¿cómo voy a responder? Como socio de la sociedad colectiva, por más que yo haya transferido, ¿sí? Por más que yo haya transferido la participación, ese acreedor me va a poder venir a reclamar en virtud de que yo soy socio aparente, sigo figurando, por más que no fuera socio, generando esta confundibilidad, entonces voy a tener que responder. Obviamente después voy a repetir contra los verdaderos socios lo que aboné, pero frente a terceros no puedo oponer esta circunstancia, ¿sí? Muy bien acá, Micaela, muy bien, Micaela. Bien, me gusta cómo están atentos. Les voy haciendo estas preguntas porque los parciales van a tener este tipo de consignas, donde hay una mezcla de temas. No es que se le van a preguntar, ¿cómo es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva? No, ¿sí? Así que presten atención. Muy bueno. ¿Qué sigue diciendo entonces el artículo 126? El artículo 126, como les decía, establece que la sanción por esta falta de modificación en el empleo, en el nombre social del nombre de uno de los socios que ya no pertenece a la sociedad, puede ser que le haya transferido, puede ser que haya fallecido, ¿sí? Y esta violación del artículo dice que hará el firmante responsable solidariamente con la sociedad por las obligaciones contraídas. Primero, al firmante, es decir, que al que realiza esta circunstancia utilizando ese nombre, cuando ya no se hizo la modificación, le da responsabilidad solidaria y limitada y también directa, ¿sí? Directa. Esa es la cuestión más trascendente. Profe. En ese caso, justamente, entonces, como les digo, no tiene el beneficio de exclusión. ¿Me siguieron a los que fui acá o repito? Hay una modificación en la razón social, ¿sí? Eso se tiene que modificar para con los terceros. Si eso no se modifica y alguien realiza una operación con un tercero utilizando ese nombre social sin la modificación correspondiente, esa persona que realiza el acto asume una responsabilidad directa, ni siquiera subsidiaria, ¿sí? Ni siquiera subsidiaria,
puede ir ya directamente contra el patrimonio del socio y ese socio no va a poder interponer el beneficio de exclusión. Eso es importante que lo tengan en cuenta. A ver qué más. Otro rasgo característico, que no lo hemos dicho dentro de los rasgos característicos en las primeras filminas, es que la administración, ¿sí? La administración la lleva a cabo cualquier socio indistintamente si el contrato no dice nada. Generalmente en virtud de la responsabilidad que asumen las sociedades en este tipo social, la administración y la representación la llevan los mismos socios. Si bien la ley permite que se designen terceros para representar y administrar la sociedad, debido a esta responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria que adquieren los socios, es muy difícil que en la práctica se dé que se designe un tercero para administrar los bienes de la sociedad. ¿Por qué? Porque dijimos que la función de administración era aquella que tenía a cargo, ¿sí? Nosotros dijimos que el contrato de sociedad era un contrato plurilateral y de organización. Es decir, hay una organización interna y cada órgano cumple una función determinada, siguiendo la teoría del órgano. Ese órgano es por sí un ente que está conformado por ciertos sujetos, es decir, tiene una faz subjetiva, y por una faz objetiva que es el conjunto de facultades o atribuciones. Cada conjunto de facultades o atribuciones es propia de ese órgano y no la puede compartir con los otros órganos, son exclusivas e indelegables, es decir, un órgano se va a encargar de una cosa, otro órgano de otra cosa, otro órgano de otra cosa, igual que los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo, judicial, son la separación de poderes. Acá también los órganos tienen una función específica cada uno que no puede ser realizada por el otro órgano. El órgano de administración dijimos que tenía a cargo la ejecución y el cumplimiento del objeto social, ¿sí? Y ahí relacionamos con el artículo 58. Los administradores, en cuanto a su ámbito de actuación y su capacidad o sus límites dentro de la actuación para obligar a la sociedad, obligarán a la sociedad siempre y cuando no realicen actos notoriamente extraños al objeto social. Eso dice el artículo 58, siguiendo la conocida doctrina de ultravires. ¿Qué es ultravires? Es una doctrina del derecho anglosajón que en definitiva establecía que por todo aquello que no esté específicamente en el objeto social, la sociedad no lo podía realizar. Entonces, si el administrador realizaba un acto que no constaba dentro del objeto social, la sociedad no estaría obligada, ¿sí? Y estaría obligado directamente y en forma personal la persona que ha efectuado ese acto. ¿Qué les quiero decir? Hoy se ha flexibilizado esta doctrina y tenemos que considerar dentro del objeto social todos los actos o actividades que se consideran complementarias, conexas, ¿sí? O accesorias a las incorporadas específicamente. Porque imagínense que hoy por hoy es imposible poder prever la cantidad de actos que uno puede hacer para realizar determinado emprendimiento. O sea, si yo quiero poner, ¿qué digo siempre? Una zapatería, ¿no? Bueno, yo quiero poner una zapatería y está en una zona donde hay muchos robos. Contratar un personal de vigilancia puede no estar establecido en el objeto social, pero no por eso tiene que ser una actividad extraña al objeto social, por más que yo no lo haya consignado. ¿Se entiende a lo que voy? Hoy por hoy se ha flexibilizado esta doctrina. Y los administradores van a obligar a la sociedad siempre y cuando realicen actividades que no sean notoriamente extrañas, ¿sí? En el caso de las sociedades colectivas, los administradores, que reitero, pueden ser terceros, pero en general son los socios, también ejercen la función de representación. Es decir, la administración es una función de carácter interno, es decir, en el seno interno de la sociedad, que se encarga de ejecutar los actos, obviamente, de custodiar el patrimonio y de cumplir
con lo establecido en el estatuto, la ley y las decisiones que se tomaron bajo la reunión de socios, ¿sí? Es un mero administrador justamente de bienes ajenos, en este caso que son de la sociedad, en pos de la realización de una actividad económica a los efectos de obtener ganancias, ¿sí? Y después distribuirlas entre sus socios. Esta función de administración es íncita a los socios, pero son dos funciones diferentes. Una cosa es el órgano de gobierno y otra cosa es el órgano de administración. En este caso les decía que los administradores también cumplen la función de representación, es decir, el uso de la firma social o la potestad de tener contacto con terceros o de exteriorizar la voluntad frente a terceros es una función propia de la representación. Y en este tema se sigue la conocida teoría del órgano, ¿sí? El órgano es un ente en sí, les decía, y no es que hay y es una representación orgánica y es legal, ¿sí? Es legal establecida, y está establecida en este caso en la ley 19.550. O dependiendo de lo que diga el contrato social. ¿Qué dice el artículo 127? El contrato va a regular el régimen de administración, ¿sí? Si el contrato establece cómo se va a regular la administración, nos vamos a tener que guiar por lo que dice el contrato, ¿sí? Y esa administración o ese contrato va a poder establecer una administración conjunta, una administración separada, es decir, asignar a cada uno de los socios una determinada función de administración o de determinados actos diferentes, ¿sí? Y en ese caso, las circunstancias o las consecuencias son distintas. Entonces, puede ser una administración unipersonal, una administración plural, una administración indistinta, una administración conjunta, una administración separada, ¿sí? Esas son todas las modalidades que se pueden adoptar. El contrato es el que va a establecer cuáles son. Si el contrato nada dice, entonces quiere decir que pasa a regular supletoriamente el artículo 127 y son los socios los que van a asumir la administración de la sociedad. Inclusive, a ver, que les quiero buscar. A ver, esperen un segundito. Bueno, entonces, podemos tener un régimen de administración unipersonal, plural conjunto, plural indistinto, colegiado, o escindir la función de administración de la representación. Eso también. Déjenme. Porque esto es... ¿Qué pasaría si los socios no quieren realizar la administración? Justamente en el contrato nada se había dicho, pero hay algunos autores que dicen que esta vocación de administración, cuando nada se dice en el contrato, se entiende que cualquiera administra en forma indistinta, ¿no? Esto lo dice el artículo 127 y el 128 también establece algo al respecto. Entonces, muchos autores establecen que esta circunstancia de vocación de administración se funda en el carácter intuito personal de estas sociedades y en la responsabilidad que asumen estos socios. Dicen que se trata de un derecho, pero que también se trata de un deber inherente a la condición de socio, ¿sí? Es como una especie de integrante dentro de las obligaciones que se asume por el hecho de ser socio en este tipo social en particular. Entonces, en este sentido,
muchos autores dicen que puede justificar, si se niega a la administración, a la remoción como administrador, a la exclusión como socio, a indemnizar a la sociedad en virtud de la aplicación del artículo 54 y 274 que vimos en la clase anterior, o asumir la obligación de indemnizar por daños y perjuicios en virtud de la realización de una acción de responsabilidad, ya sea social o individual, ¿sí? Porque, y algunos ya una especie de exageración, digamos, establecen que hasta cuando la falta de afecto societatis es tal, puede llegar a conformar hasta una causal de disolución. Miren todo lo que se ha dicho respecto de esta función de administración, ¿sí? Miren lo que se ha dicho. ¿Qué dice entonces el artículo 128? El artículo 128 regula las circunstancias de la administración indistinta y la administración conjunta, ¿sí? En el caso de que existan varios, por ejemplo, tenemos 3 socios, en el contrato nada dice respecto de la administración entonces la van a ejercer los socios indistintamente. Entonces, ¿qué quiere decir indistintamente? Que cualquier socio puede realizar todos los actos, ¿sí? De manera indistinta. No hay una función específica encargada para uno u otro socio. ¿Qué quiere decir que la administración sea conjunta? ¿O cuándo estamos frente a una administración conjunta? Cuando se estipula, es decir, se pacta en el mismo contrato, que todos tienen que suscribir o estar de acuerdo en la realización de determinados actos, es decir, en la ejecución de los actos correspondientes al objeto social, ninguno puede actuar de manera individual o separada, sino que tienen que actuar en conjunto. Y ahí quiero igual hacerles la salvedad que regula la segunda parte del artículo 58, que ya lo busco. El artículo 58, que es lo que les había dado para leer, el artículo 58 segunda parte, me establece que van a obligar los administradores a la sociedad, inclusive cuando se trate de obligaciones contraídas por los administradores en infracción a la organización plural, si es que se trate de contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. ¿Qué quiere decir esto? Estas cláusulas que nosotros ponemos internamente son inoponibles a los terceros en estos casos. Es decir, que si alguno de los socios se ha incorporado y se ha pactado administración conjunta, pero uno de los socios realiza un acto, por ejemplo, libra un pagaré, ese pagaré va a obligar igualmente a la sociedad, por más que no hayan firmado el pagaré todos los socios, porque eran todos administradores y la administración se había consignado en el contrato en forma conjunta. Después ese socio asumirá internamente algún tipo de responsabilidad y deberá afrontar los perjuicios, sí, pero frente al tercero no va a ser oponible estas cláusulas internas del contrato. ¿Por qué? Porque como principio general, la administración en las sociedades colectivas es indistinta, ¿sí? Es indistinta. ¿Qué dice la segunda parte del artículo 58? Las facultades de los administradores o representantes respecto de los terceros no afectan la validez interna de esas restricciones y la responsabilidad por su infracción, que es lo que les acabo de comentar. A los terceros no se les va a oponer, pero sí internamente va a sufrir las infracciones y va a tener responsabilidad,
¿sí? Esto ténganlo también muy en cuenta. Profe, Bien. ¿Qué más? Sigamos, entonces. Para ser administrador, y esto también es necesario que lo tengamos en cuenta, para ser administrador, si nada decía el contrato, lo efectuaba en la administración cualquier socio en forma indistinta. Perdón, ¿eh? A ver qué me pregunta. A ver. No, no escuché nada de lo que ¿ahí me escuchás, profe? dijeron por micrófono. ¿Ahí me A ver escuchás? ahora, a ver, Renata, no te Sí, soy escucho. yo. ¿Lo tenés? Lo tenés silenciado, Renata, me parece, vos. Pero no, está silenciada vos porque cuando entraste. Ah, yo no la escucho entonces. A ver, no sé, si alguien puede reproducir. No sé, será un problema. Ah, acá, paren un cachito. Yo no sé por qué. No, no la escucho. A ver, Renata, sí, decime. A ver ahí. Sino que alguno que lo pueda reproducir. A ver ahora, probemos ahora. ¿Me escuchás? Ahora sí, sabes que tenía todo Ah, el buenísimo. audio en volumen cero, no escuchaba nada. Ahora sí. Perfecto. Es- No, mi duda era, a pesar de que se estipule por contrato que la administración va a ser conjunta, ¿el tercero la puede tomar como indistinta? Es decir, ¿eso no es oponible frente al tercero? ¿Siempre va a exact- ser indistinta? exactamente. Ah, Todas buenísimo. todas las situaciones reguladas así en particular, serán válidas solo internamente, ¿sí? Por el tercero no puede saber todas las estipulaciones internas de cómo se va a manejar la administración, ¿sí? Por eso ahí nos remite al artículo 58 que les acabo de leer. Perfecto, muchas gracias. No hay problema. A ver, vamos a ver. Inclusive tengan en cuenta acá, eh, inclusive la situación es la siguiente. En el artículo 58 dan los casos de excepción, ¿sí?
si es entre contratos entre ausentes, contratos de adhesión, etcétera, etcétera, que son los de la segunda parte del primer párrafo del artículo 58. No sé, ¿ustedes me ven ahora? Porque ahora Sí, se ve. no veo nada yo. ¿Esto qué? Sí, sí, te vemos a vos y al Power. Listo, genial. Les decía que la voluntad queda perfeccionada cuando todos los administradores realizan el acto, porque eso es lo que se estableció en el contrato, porque bien dice, si se ha estipulado que nada puede hacer uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, aún en el caso que el coadministrador se hallara en la imposibilidad de actuar que vale decir que está enfermo, que está incapacitado, y demás. Salvo el caso de las excepciones del artículo 58. Por eso quiero que tengan en cuenta esa circunstancia, porque a contrario censo entonces, me parece que, no sé si es que quedó claro Renata, que era la que me estabas preguntando, y el resto si es que les quedó alguna duda. Profe, Sí, a mí me quedó una duda, y es que, por ejemplo, si pactamos que la administración la va a ejercer Florencia, y dice eso en el contrato, sí. esta cláusula sería oponible entre nosotros, porque sabemos que va a administrar ella, pero a su vez el tercero que conoce el contrato. Sí, sí, es oponible ahí. Sí, sí. Ahí Ah, es está oponible. bien, no me había quedado claro, pensé que ahí era indistinta igual. No, No. no, no, justamente, salvo en los supuestos del artículo 58, última parte, en esos casos siempre, por más que se transgreda la administración plural conjunta, ahí sí se obliga a la sociedad y son oponibles al tercero, salvo que el tercero los conozca. Pero en el resto de los casos, como nosotros estamos publicitando, no va a obligar a la sociedad, porque nosotros ya lo publicitamos así el régimen de administración. ¿Sí? Me parece que no había quedado claro, o capaz me expresé mal, y no quiero que incurran en el error. ¿Sí? O sea, que si se ha estipulado administración conjunta, no va a obligar a la sociedad si no se hace en forma conjunta, salvo para los casos del artículo 58. ¿Quedó ahí? Me parece que ahí lo dije mejor y que había sido un caso de duda. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Bien, perfecto. Continuamos. Remoción del administrador. La remoción del administrador se puede realizar sin causa o con causa, o también una situación que presenta alguna particularidad es cuando el administrador ha sido condición, la designación del administrador ha sido condición para la constitución de la sociedad. ¿Sí? Entonces, el administrador puede ser removido entonces por decisión de la mayoría absoluta, hablamos de mayoría absoluta, que es la mitad más uno, pero del capital, no de los presentes, sino del total de capital siempre. Las mayorías se toman acá en las sociedades colectivas por mayoría de capital total, no de capital presente. ¿Sí? Cuando hablamos de mayoría absoluta hablamos del 50% más 1, 50,1, no 51%, que es muy distinto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos remover al administrador? Primero tenemos que tener en cuenta que los administradores tienen que cumplir con los parámetros de conducta estipulados en el artículo 59 y 274 de la Ley General de Sociedades, que son los que les dije que tenían que leer. Voy a hacer una breve mención de esto. El artículo 59 establece que todos los administradores tienen que obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Cuando decimos que tiene que obrar con lealtad, quiere decir que tienen que anteponer, como es un administrador de bienes ajenos, de un patrimonio ajeno, que es el patrimonio de la sociedad, y tiene la función de custodiar esos bienes y de ejecutar los actos en pos
del beneficio de la sociedad, es decir, del interés social, y no de sus intereses particulares, obrar con lealtad sería justamente eso, no dejar que sus intereses individuales se sobrepongan a los intereses sociales para los cuales él cumple una función. Él cumple una función como administrador, que es obrar en pos de un beneficio del interés de la sociedad, del interés social, no del interés particular. ¿Sí? ¿Y qué significaría obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios? La diligencia de un buen hombre de negocios está encaminada a normas de conducta que se refieren a actuar con la dedicación, con la pericia y tomando los recaudos que para cada situación cualquier hombre dentro de sus capacidades puede obrar de la misma manera, es decir, no hace falta tanto nivel de excelencia, ¿sí? Pero sí no obraría con la diligencia de un buen hombre de negocios actos negligentes o actos que cualquier persona que tiene que tener un poco de capacidad en cuanto al negocio que está administrando, va a depender de la magnitud del negocio, a quien designemos como administrador, pero sí, no va a ser diligente, por ejemplo, si no realiza los balances, no convoca las asambleas, no lleva la contabilidad en forma. Todas esas situaciones la harían incurrir en responsabilidad. Y a diferencia del artículo 54 que vimos la otra vez, ¿se acuerdan que el artículo 54 era cuando se efectuaba un daño por los socios? Bueno, en este caso, la responsabilidad del administrador se da por aplicación pura y exclusivamente de la transgresión al artículo 59, es decir, que esta circunstancia le puede llegar a ser pasible de una acción de remoción. Y junto con la acción de remoción también se podrán pedir algún tipo de medida cautelar, por ejemplo, una intervención judicial en la cual se puede solicitar una suspensión de los derechos, ¿sí? De los derechos como socio, ¿sí? Y se puede pedir también inclusive una exclusión, porque se considera que incumplir con este tipo de obligaciones de administrador en este tipo de sociedades podría llegar a dar lugar también a una acción de exclusión, ¿sí? Así que miren todo lo que puede llegar a ser posible en este caso. Obviamente que la remoción es la acción por autonomacia, ¿sí? Pero lo removemos del carácter de administrador. Eso no implica, sí o sí, la remoción no implica, sí o sí, la exclusión, ¿sí? Son dos acciones distintas. Bien, si nada se ha dicho en el contrato, la remoción puede proceder inclusive sin justa causa y con la decisión por la mayoría absoluta tomada en reunión de socios. Si se ha establecido que se requiere justa causa, ¿quién va a establecer que hubo justa causa de remoción? No es necesario que los socios se pongan de acuerdo en la reunión de socios y digan, ay, sí, consideramos que estas actitudes, esta conducta de este señor es reprochable y que bueno, entonces lo vamos a remover y lo vamos a apartar y quitar de su función de administrador, pues se comportó muy mal. No, es necesario que haya una sentencia judicial que así lo establezca, ¿sí? Y esa sentencia judicial tiene que estar firme para que esta persona quede desvinculada de la función de administrador. Ahora, también puede suceder, les decía, hay tres posibilidades. Que el contrato nada diga, entonces se lo puede remover inclusive sin causa por mayoría absoluta. Que el contrato diga que hay que removerlo con justa causa, por lo tanto ahí necesitamos que la justa causa la determine un juez, que va a apreciar si existe justa causa para removerlo o no, y necesitamos llegar hasta la sentencia firme. Y también puede ser que nosotros consignemos en el contrato que la designación de tal como administrador sea condición expresa para la constitución de la sociedad. En ese caso, no solamente necesitaríamos acreditar justa causa, sino que además los que están disconformes con la decisión de remover a esa administración, que fue condición
para la existencia y la constitución de la sociedad, pueden ejercer el derecho de receso, es decir, la posibilidad de retirarse de la sociedad en función de que este cambio configuraría un cambio justamente o modificación del contrato, ¿sí? Porque era tan trascendente que esté ahí, porque fue condición su designación para la constitución de la sociedad, que esa trascendencia puede dar lugar a que los que no están conformes con que se remueva a tal como administrador puedan ejercer el derecho de receso. Bien. Me duele la garganta, ¿eh? ¿Qué pasa con la renuncia? La renuncia es una situación que puede suceder en cualquier momento, es decir, que si no se ha estipulado nada en el contrato como que remarque o enfatice esta función de administración como trascendental o como causal de exclusión, por ejemplo, porque se puede consignar como causal de exclusión el hecho de incurrir en causales que hacen pasible al administrador en la acción de remoción. Sería una causal de exclusión incorporada de manera voluntaria o convencional por las partes, ¿sí? En virtud del artículo 89 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa entonces? El administrador, esta función de administración, si bien puede llegar a ser inherente, si nada dice el contrato, a su condición de socio, ¿sí? Podría renunciar en cualquier momento, salvo que en el contrato, les reitero, esté estipulado específicamente que esta posibilidad no fuera de esta manera. Tampoco va a poder renunciar, es decir, para aceptarse la renuncia se la tiene que aceptar en una reunión, ¿sí? Y se designará el nuevo administrador. Esa renuncia nunca puede ser realizada en forma dolosa o intempestiva. ¿Qué quiere decir de forma dolosa? Con alguna intención de generar un daño o porque sabe que se viene alguna circunstancia mala o problemática a nivel económico, financiero o personal o lo que fuera, entonces decide renunciar, ¿sí? Para no hacerse cargo de algún daño y perjuicios posterior que podría, en el cual podría haberse inmiscuido. Y tampoco puede ser intempestiva. Intempestiva quiere decir que inoportuna sería, o en un momento en el cual la sociedad está transitando, un momento en el que la renuncia de este señor haría que empeoren las cosas, ¿sí? Ahora, el tema de renunciar a la función de administración, ¿le quitaría los derechos por del carácter o por la calidad de ser socio? Ay, perdón. Perfecto, no, bárbaro. Son dos órganos distintos. Recuerden que son dos órganos distintos y la calidad de socio no tiene nada que ver con la calidad de administrador. Muy bien con los que están contestando. Bien. ¿Ven? Acá el artículo 30 resalta lo que acabamos de decir. El administrador, aunque fuere socio, puede renunciar en cualquier tiempo salvo pacto en contrario, pero responde de los perjuicios si la ocasiona con dolo y es intempestivo. Otro de los órganos internos de las sociedades, de todas las sociedades, es el órgano de deliberación y gobierno, que es el que se encarga de tomar todas las decisiones sociales. El órgano de deliberación y gobierno se puede clasificar en reunión de socios o asamblea de socios. En el caso de las sociedades colectivas, el término apropiado y técnico es reunión de socios, designándose el término asamblea, en realidad, porque es el órgano típico de una sociedad anónima, ¿sí? Hay dos tipos de decisiones
que conllevan las mayorías diferentes. Acuérdense que nosotros en materia societaria todas las decisiones se toman por mayoría, ¿sí? Por la mayoría referida al capital, no mayoría referida al número de personas que integran esa sociedad, sino que esa mayoría está dada en función de la participación que tiene el socio en la sociedad. Hay dos tipos de decisiones que sean trascendentes y que modifiquen el contrato social, y decisiones que no lleguen a modificar el contrato social, que son las decisiones más simples en realidad, que en ese caso no necesitan una mayoría agravada, y con la mayoría absoluta de capital, es decir, el 50% más 1 es suficiente. Que es, como les decía, por ejemplo, la remoción sin causa del administrador. ¿Qué pasa con aquellas que generan una modificación del contrato social, es decir, que son trascendentes? Por ejemplo, modificamos el objeto, por ejemplo, nos transformamos, nos fusionamos, ¿sí? O cualquier cláusula que genere una situación comprometida, ¿sí? Por ejemplo, también en el caso de la transferencia de la participación social de uno de los socios, ¿sí? Si nada dice el contrato, necesitamos la unanimidad. En el caso donde las decisiones que se van a adoptar importen una modificación del contrato social, lo vamos a tener que realizar o se van a resolver por unanimidad, es decir, que todo el capital tiene que estar de acuerdo, por lo tanto todos los socios van a tener que votar a favor, ¿sí? ¿Por qué salvo pacto en contrario? Porque en estas situaciones se puede convencionalmente en el contrato social establecer que las decisiones relacionadas con la modificación del contrato social se puedan resolver con una mayoría menor a la unanimidad, pero nunca puede ser inferior a la mayoría absoluta, ¿sí? Así que, si nada dice el contrato, es unanimidad, pero si el contrato dice mayoría absoluta, podemos llegar a realizar estas modificaciones a través de la mayoría absoluta. Ahora, consignar que las decisiones que lleven a la modificación del contrato se van a resolver por mayoría simple sería una cláusula nula, ¿sí? Y sería supletoriamente, estaría regulada por la ley, ¿sí? ¿Quedó claro, no? El tema de las resoluciones sociales. Acuérdense quiénes pueden participar en las decisiones sociales. ¿Qué pasa con el socio que está en mora? ¿Qué pasa con el socio aparente? ¿Qué pasa con el socio oculto? ¿Qué pasa con el socio del socio? ¿Qué pasa con una situación muy importante? El artículo 57, quiero que ya lo estén viendo el artículo 57. Establece que, primero les había dicho que como rasgo tipificante la sociedad colectiva, su capital está dividido en partes de interés. De acuerdo y conforme a la responsabilidad que asumen, ¿sí?, los aportes que pueden realizar los socios, que van a conformar el capital social, pueden ser aportes de dar o de hacer, en función de la responsabilidad que asumen. Obviamente, por lo menos uno va a tener que realizar un aporte de dar, si no, no sería factible la posibilidad de hacer, de tener virtualidad, el beneficio de exclusión o la responsabilidad subsidiaria, ¿sí? Porque no tendría de dónde cobrarse el posible acreedor. Por lo menos uno tiene que realizar un aporte de obligaciones de dar, ¿sí? Pues el resto pueden ser todas obligaciones de hacer, ¿sí? Bien, en ese sentido, a diferencia de las cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada, o a diferencia de las acciones en una sociedad anónima, las partes de interés no son susceptibles de ser ejecutadas, no son bienes susceptibles de ejecución forzosa. Esa participación en la sociedad no es susceptible de ejecución, yo no la puedo rematar, y no la puedo entonces, no es susceptible de ser grabada, yo no la puedo prendar, no la puedo embargar,
¿sí? Lo único que va a poder embargar el acreedor del particular del socio, ¿sí? No es su participación, es decir, no son sus partes de interés, sino los derechos que tiene, es decir, los dividendos, y se va a poder cobrar de los dividendos y de la cuota de liquidación, porque recién ahí es que esa ganancia se transforma en dividendo cuando por una deliberación de la reunión de socios hay un crédito a favor de ese socio, es decir, la sociedad le debe esa suma de dinero, ¿sí? En carácter de dividendo. Recién ahí se va a poder cobrar ese acreedor particular, ¿sí? Esto es muy importante también y es una diferencia muy trascendente respecto de las cuotas sociales de una SRL y respecto de las también, como les decía, acciones en una sociedad anónima, ¿sí? No sé si anótense igual ahí, artículo 57 respecto de las partes de interés. Una situación que también corresponde hacer mención es que el otro órgano, ya vimos, órgano de administración, órgano de deliberación, órgano de administración y representación, órgano de deliberación y gobierno, órgano de fiscalización, ¿sí? Órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización es aquel, dijimos, que tenía como función el control del órgano de administración, es decir, controlar al órgano de administración. En el caso de las sociedades colectivas, básicamente, si bien pueden tener un órgano de fiscalización voluntariamente, que pueda consistir ya sea en una sindicatura o en un consejo de vigilancia, lo normal y lo típico es que los socios sean los propios fiscalizadores, es decir, que prescindan de un órgano específico de fiscalización y que la fiscalización o el control de la administración lo hagan directamente los mismos socios, en virtud de la comunión que hay en este tipo de sociedades y por la responsabilidad que asumen en definitiva cada uno de los socios. ¿A través de qué derechos realizan esta fiscalización? A través del ejercicio del derecho a la información, que está regulado en el artículo 55. Este derecho a la información, ¿sí? Este derecho a la información, que es el derecho básicamente de inspeccionar los libros y papeles sociales, dijimos que era un derecho parapolítico y que era un derecho que tenía una característica de una herramienta fundamental, ¿sí? que tenía carácter instrumental, es decir, porque servía para poder ejercer otros derechos, entre este caso, poder tomar decisiones políticas y de carácter también económica, ¿sí? Además es un derecho irrenunciable, es decir, yo no puedo renunciar, es un derecho irrenunciable que tienen por la condición de socios, y si no hay un órgano que voluntariamente se establezca de fiscalización interna, este tipo de control se va a realizar en forma directa. Es decir, hay hay dos formas o dos modalidades de ejercer el derecho a la información, en forma directa o en forma indirecta. En forma directa es cuando no existe un órgano de fiscalización específico, es decir, no hay consejo de vigilancia y no hay síndicos. Entonces, directamente los socios le van a pedir informes al órgano de administración. Y este tiene que responder en forma eficaz, veraz, y razonada, y específica y detallada, ¿sí? Teniendo que responder, si no responde, valga la redundancia, de esta manera, ¿sí? Ahora, cuando hay un órgano de fiscalización interna, que es obligatorio en las sociedades incluidas en el 299, ¿sí? Y sociedades anónimas unipersonales, ¿sí? O cuando voluntariamente elige la sociedad tener un órgano de fiscalización interna, no se puede ejercer el derecho a la información en forma directa, sino que tiene que ser a través de esos órganos de fiscalización, ¿sí? Bueno, entonces, generalmente acá se prescinde de un órgano específico de fiscalización, entonces la fiscalización se realiza
mediante los propios socios, donde se materializa esta fiscalización a través del ejercicio del derecho a la información, artículo 55. Les decía que como en esta sociedad una de las características o rasgos tipificantes es la trascendencia de la persona de los socios, hay una importante affectio societatis en este sentido, se le prohíben a los socios efectuar actos en competencia. Ahora, ¿podríamos relevar de esta circunstancia al socio o de las consecuencias que traería aparejada la realización de actividad en competencia? Sí, si por unanimidad los otros consocios admiten que realice actividad en competencia, no hay problema, ¿sí? En este sentido. ¿Cuáles son las consecuencias de la realización de actividad en competencia? Bueno, podemos excluir al socio. En esos casos la exclusión se va a regir por el artículo 91, ¿sí? Vamos a ver bien el tema de la exclusión cuando veamos resolución parcial, pero la exclusión es una modalidad de resolución parcial, ¿sí? Que se tiene que ejercer dentro, es una acción judicial que se tiene que ejercer dentro de los 90 días de conocido el acto, en este caso la actividad en competencia. Pasados esos 90 días, si yo no inicié la acción de exclusión, ya no la puedo iniciar y entonces por esos actos en competencia el socio no va a poder ser excluido, ¿sí? Puede también, como dice el artículo 133, segunda parte, por esa actividad en competencia, exigirse a ese socio que realizó esa actividad que incorpore los beneficios obtenidos. Esto es un típico caso del artículo 54, ¿se acuerdan? Segunda parte. Artículo 54, no segunda parte, sino segundo párrafo, perdón, segundo párrafo, de incluir los beneficios y resarcir los daños. ¿Se acuerdan? Bien. Y por otro lado, vamos a tener que resarcir los daños, obviamente, por la realización de esta actividad en competencia que generalmente provoca un daño a la sociedad. Bueno, en cuanto al capital, el capital en esta sociedad colectiva lo tenemos divididos en partes de interés. Acuérdense que esas partes de interés no pueden ser ejecutadas por el acreedor del socio, ¿sí? No pueden ser ejecutadas y no pueden ser embargadas tampoco por el acreedor del socio, ¿sí? Ese capital está dividido en partes de interés que son un porcentaje que se incluyen, ¿sí? Son divisiones del capital que se incluyen dentro del contrato. Entonces la modificación o la transmisión de esas partes de interés va a significar también la modificación del contrato. Esa transferencia de la participación social, si nada dice el contrato, requiere unanimidad, ¿sí? Requiere unanimidad, acuérdense. Y en cuanto, acuérdense que si hay una participación o una sociedad es socia de la sociedad colectiva, los límites en cuanto a la participación, ¿sí? Del artículo 31, ¿sí? Recuérdense de los límites del artículo 31. Avanzo rápido porque ya estamos en horario, chicos. ¿Qué tipo de aportes? Conforme a la responsabilidad que tienen, los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o en obligaciones de hacer, y en obligaciones de dar tanto en propiedad o de uso y goce. Si nada se dice, se presumen que se hicieron en propiedad. Las obligaciones de dar siempre se refieren a bienes susceptibles de ejecución forzosa y bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. Vale todo lo que vimos desde el artículo 36 en adelante. Estos aportes, si consisten en obligaciones de dar, acuérdense que tienen que cumplir según la naturaleza del bien todos los requisitos que vimos, todo en el régimen de aportes, o la inscripción preventiva, o inventario y evaluación, etcétera, etcétera, de acuerdo al bien que estemos aportando. La calidad de socio se puede adquirir, dijimos.
de forma originaria en el momento constitutivo o en forma derivada a través de la transmisión o porque adquirimos una participación de un socio anterior. Acuérdense que si el contrato no estipula lo contrario, para transferir la participación necesitamos la unanimidad de todos los socios. Asimismo, hay una restricción para ser socio en las sociedades colectivas. Es el caso de las sociedades por acciones, artículo 30, acuérdense que las sociedades por acciones solamente pueden ser socias de sociedades por acciones o sociedades de responsabilidad ilimitada. Entonces estas sociedades estarían fuera de posibilidad que estén integradas por socios que consistan en ser sociedades por acciones. Llámese sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones. Ahora, ¿una SRL podrá ser socia de una sociedad colectiva? Sí, bien, bueno, perfecto, claro. Bueno, recuerden también que los herederos menores, en virtud del artículo 28, tienen una restricción, ¿sí? Y unas consecuencias en cuanto a la responsabilidad que asumen los consocios y los administradores respecto de la participación de un socio menor de edad, no solo menor de edad, sino también aquellos que tienen alguna incapacidad, inhabilidad, o aquellos con capacidad restringida. Acuérdense que esto se amplió, así que vale ahí artículo 30 en el caso de sociedades por acciones, márquenselo, y lo de herederos menores vale para todos los tipos de incapacidad de hecho, ¿sí? Bien, en este caso no estamos consignando a los cónyuges, porque acuérdense que por la modificación del artículo 27 de la Ley General de Sociedades, ahora los cónyuges, es decir, los que han contraído nupcias, pueden ser sociedades de cualquiera de los tipos, inclusive de las sociedades de la sección cuarta. En cuanto a la distribución de las utilidades, es decir, cómo se distribuyen las ganancias, el contrato puede establecer algo diferente teniendo en consideración las restricciones del artículo 13, que son las cláusulas leoninas, pero pueden distribuirse de manera diferente a lo deportado siempre que no signifique, reitero, una condición o una cláusula abusiva, que son las que están estipuladas en el artículo 13. Si se estipula alguna en ese sentido, esa cláusula se va a tener por no escrita, va a ser una cláusula nula, y se va a regular la distribución de acuerdo al aporte efectuado, es decir, en proporción al capital que tienen en la sociedad, es decir, a las partes de interés. Finalmente quiero hablarles de dos circunstancias que las vamos a dejar más o menos enmarcadas, pero las vamos a concluir el lunes junto con sociedad en comandita simple y sociedad de capital e industria. Que es en el caso de resolución parcial. La resolución parcial en este caso nos estamos refiriendo específicamente a circunstancias como el fallecimiento de un socio, la exclusión de un socio, ¿sí? El ejercicio del derecho de receso en sociedades colectivas, ¿sí? Y qué pasa con también la disolución y las causales de disolución que están reguladas en el artículo 94, y qué sucede específicamente cuando se reduce a 1 el número de socios en la sociedad colectiva. No los quiero entretener mucho más, queda pendiente que lean esta última parte, ¿sí? Resolución parcial y disolución, por favor, para el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Estoy abierta a escuchar cualquier tipo de dudas, y recuerden que el lunes es la última clase que tenemos, así que les pido por favor que lean todo lo que les mandé sobre el régimen de administración, léanlo. Lo único que les puedo decir en cuanto a las acciones de responsabilidad, es decir, cuando se transgrede el artículo 59, que es cuando
se violan normas de conductas, es decir, se traiciona la lealtad o no se obra con la diligencia de un buen hombre de negocios, ese administrador puede ser pasible de acciones de responsabilidad. Acciones de responsabilidad que tienen un fin resarcitorio, es decir, resarcir ese daño que se ha generado, ¿sí? Con ese actuar, con esa inconducta como administrador. Esa acción de responsabilidad puede ser social o puede ser individual. Y quédense con esto y léanlo después con profundidad. Pero les digo, son acciones de carácter resarcitorio, es decir, quieren traen aparejados el resarcimiento de ese daño, es decir, una indemnización. Esa indemnización y ese resarcimiento va a ir a las arcas de la sociedad cuando se ha ejercido la acción social de responsabilidad. Ahora, si no se ejerce la acción social de responsabilidad, los socios individualmente pueden ejercer la acción individual de responsabilidad y en ese caso esa indemnización por los daños causados las va a recibir en el propio patrimonio el socio que ejerce la acción. Con esto me despido. Espero haber sido clara. Me duele la garganta. Cualquier duda me pueden escribir. Yo acá grabé la clase. Voy a ver si se las puedo pasar. Y bueno, nos vemos el lunes en la última clase. Les pido por favor que vayan estudiando. Saludos a todos y buen fin de semana.